Vamos a presentar entonces al ingeniero Ignacio Contreras, que tomará el tema de soluciones para tecnologías de Shotcrete con fibras sintéticas. El ingeniero Contreras nació en Santiago de Chile en 1980. Es recibido de ingeniero en construcción en Pontificia de la Universidad Católica de Chile en 2017. Del 2004 al 12 se desempeñó en la empresa Lafarge Hormigones, diseñando mezclas de concreto. Del 12 al 17 en la firma Sica Chile como técnico de ventas en hormigón, infraestructura y proyecto minero. Y de 2017 a marzo del 23 en Sica Chile, desarrollándose como soporte regional de concreto TM y en la actualidad como gerente de desarrollo de negocios de Fibras LATAM. Buenas tardes, ingeniero. Adelante con su exposición. Muchas gracias por la presentación y por la oportunidad de estar presente en este congreso. Bueno, lo primero, ya me hicieron la presentación, ¿cierto? Los colegas en Argentina. Yo creo que acá a destacar lo más importante son los 20 años de experiencia relacionados al tema del tema técnico de los hormigones, del Shotcrete en el tiempo, tanto a nivel de diseño como a nivel de atención técnica comercial a los proyectos de infraestructura y minería acá en Chile, y claramente desde ahora, desde abril de 2023, como el responsable del desarrollo del mercado de fibra a nivel latinoamericano. Otro punto importante a recalcar es que desde 2013 a la fecha tengo la capacidad de poder examinar operadores de RoboShot calificado por FNARC el 2013 en Suiza, y eso es un título activo hasta el día de hoy. Perdón, Y ingeniero, una sí, interrupción. ¿Usted tiene una presentación PowerPoint o algo para ¿no se está compartir? viendo? No, Pensé que estaba, disculpa, pensé que estaba presentando, ahora sí. ahora sí. Ya, disculpa, pensé que estaba presentando ya. Bueno, vuelvo, pero se me escuchó el texto, ¿no? De lo que había conversado previamente. Sí, Entonces, correcto. lo importante, ¿cierto?, de mi experiencia están en los últimos dos tópicos, en donde como examinador FNAR tengo el título o la capacidad de poder realizarlo desde el año 2013 en adelante, y mi actual posición regional a nivel LATAM, desde México a Chile, en el tema del desarrollo del mercado fibra, tanto para túneles o pisos o cualquier otra aplicación que corresponda. Cuando empezamos ya a hablar de temas técnicos asociados al Shotcrete, lo primero que tenemos que entender es que el hormigón proyectado es un sistema, ¿cierto? Un sistema en donde los materiales van a tener una incidencia, la ingeniería y el diseño del Shotcrete también van a ser un complemento importante a la hora de qué tenemos que cumplir, ¿cierto?, para lograr el objetivo del desarrollo del túnel. Los equipos de proyección, la decisión de una proyección manual, un equipo automático, un RoboShot, etcétera, también van a ser importantes de cara a saber cuáles son las prestaciones que vamos a poder tener nosotros en la frente de trabajo. Y por supuesto, y no menos importante, la habilidad y experiencia del operador. Hay que tener en cuenta que por mucho que nosotros tengamos un mejor cemento, una buena calidad de ario, una combinación de aditivos adecuada, ¿cierto?, para los requisitos técnicos del Shotcrete, exigencias de diferentes tipos de absorción de energía para efectos del Shotcrete, etcétera. Si un operador no está calificado, si un operador no tiene las habilidades para poder hacer de buena forma la proyección, lo más seguro es que vamos a tener deficiencia en el resultado final de nuestra construcción de túnel subterráneo. Acá, como les muestro, la mayor influencia en el Shotcrete, ¿cierto? Por un lado va a estar el concreto, en donde influyen las propiedades mecánicas. Tenemos al operador, que es la influencia en los resultados finales, y tenemos el equipamiento, que también va a tener influencia en la aplicación como tal, dependiendo si es manual o robotizado. Cuando nosotros empezamos a hablar de las variables que pueden afectar el desempeño del Shotcrete, tenemos que entender o mirar que siempre van a haber factores internos y externos, ¿cierto? El diseño de la mezcla va a jugar un papel muy importante a la hora de alcanzarlo, porque en el fondo tenemos los diseños, tenemos los requisitos o los materiales disponibles, visto de otra forma, en los distintos proyectos. Yo siempre digo acá que no hay una materia prima mala ni buena.
no hay un cemento malo ni bueno, no hay un árido o una arena que tenga ciertas propiedades que me impida hacer el trabajo. Creo yo que de acuerdo a las condiciones que podamos tener en alta montaña, por ejemplo, en donde las condiciones impidan, ¿cierto?, que podamos llevar una arena de buena calidad, siempre podemos encontrar la mejor ecuación para lograr nuestro objetivo de Chocret y, por supuesto, entendiendo que mandantes, diseñadores, ingenieros, productores de hormigón, etcétera, tengan una conversación técnica y una reunión técnica viendo la realidad de la situación, siempre se va a poder lograr un diseño que logre el avance proyectado para cualquier tipo de proyecto. En este punto, por supuesto, la técnica de aplicación, el ambiente de la operación y la superficie de la aplicación pasan a ser relevantes a la hora de buscar un buen resultado del chocret o el hormigón proyectado. En ese aspecto, ¿cierto? Tenemos por el lado izquierdo todas las variables desde el punto de vista de diseño, en donde van a tener ciertos efectos secundarios positivos o negativos desde el punto de vista que uno lo quiera analizar. Luego en la siguiente slide vamos a tener un pequeño detalle sobre eso. Y por el lado derecho tenemos el concepto de la influencia externa, en donde tenemos la aplicación, tenemos el diseño de los hormigones y tenemos el medio ambiente. Siempre va a haber una diferencia si es que tenemos un ambiente de frío, por ejemplo, en donde el desarrollo de temperatura de un chocret no logre superar los 20 grados, por ejemplo, en donde la activación del cemento, de su reacción para generar la resistencia va a ser más lento que si tuviéramos un ambiente y un hormigón con una temperatura sobre los 25 grados, por ejemplo. Ahí siempre va a haber una diferencia a entender y como le dije hace unos minutos, es importante saber dónde estamos teniendo el tipo de proyecto, en dónde estamos haciendo la proyección para entender cuáles son los potenciales riesgos o los potenciales beneficios que podemos tener a la hora de realizar nuestra faena de proyección. Cuando hablamos de las materias primas, hablando, ¿cierto?, del diseño del hormigón, hay que entender las distintas variables que nos pueden afectar en las materias primas. Partiendo por un lado con el tema del aditivo, se piensa siempre que la sobreedición de aditivo puede dar un efecto negativo o positivo, y hay una palabra que se ocupa mucho en el ambiente del diseño chocret, que todo depende. Si tenemos una matriz de cemento, una matriz de árido con la suficiente cantidad de finos, por ejemplo, una sobreedición de aditivos superplatificante, que en el fondo lo que me hace es fluidificar, va a ser bien contenida por la cantidad de finos que pueda tener la mezcla. A entender que una buena cantidad de finos entre productos cementantes y los áridos finos que pueda aportar la arena como tal, en un rango de 600, 650 kilogramos podría tener una alta capacidad de tener una buena absorción, ¿cierto?, de reductividad del agua y poder generar mezclas bastante fluidas. Entonces, en esos casos, una sobreedición por ahí no sería compleja, pensando en que esa sobreedición de aditivo nos puede generar también ahorro en la relación agua-cementante, por ende, mejorar nuestro tiempo, nuestra resistencia temprana. Por otro lado, la trabajabilidad en el tiempo, la bombeabilidad, son otros de los aspectos en donde los aditivos pueden jugar un rol clave, ¿cierto? Hay aditivos tipo estabilizadores, en donde si estamos en presencia de un árido con poco contenido fino, ¿cierto? En un proyecto minero, o por ejemplo en la zona norte de Chile, en donde los contenidos finos superan el 8%, 10%, porque son áridos venteados, ¿cierto? Que no están procesados, sino que pasan por una manga elevadora y cae al suelo de una altura de 5 o 10 metros, y depende de la fuerza del viento si logra sacar o no mayor cantidad de finos para poder tener o para poder cumplir ciertas normativas locales. Entonces, en ese aspecto hay aditivos que pueden ayudar para ambos casos. La homogeneidad de las adiciones también es un punto importante. No es lo mismo trabajar con un aditivo acelerante, por ejemplo, que tenga algún desfase, versus un aditivo acelerante que nosotros lo veamos, lo mezclemos con aire comprimido y lo proyectemos o lo utilicemos con la homogeneidad adecuada. Se tiende a entender, o es muy común, ¿cierto?, que entender que los aditivos no tienen una separación de fase en forma natural antes de un año o un año y medio de su producción, y en general las fichas técnicas trabajan con 12 meses de vida útil de estos tipos de productos. Y en el tema de retardo y endurecimiento no controlado, ahí la variable que hay que manejar es saber con qué tipo de tecnología se está trabajando. El hablar de aditivos retardantes
conceptualmente hablando, ¿cierto? Depende mucho del país que uno puede estar hablando. A veces uno habla del concepto retardo pensando en mayor tiempo de trabajabilidad, pero otros piensan en el concepto retardo en que yo estoy bloqueando la partícula de cemento para que no se active eh, rápidamente a la hora de hidratarse con la partícula de agua, por ende genera un retraso en la generación de energía. Esos tipos de aditivos de retardo, ¿cierto? Claramente a la hora de hablar de un proyecto subterráneo en donde requerimos seguridad, certeza de avance en la construcción del túnel, no serían los adecuados, pero insisto, cada proyecto tiene su particularidad y cada proyecto tiene su capacidad o su necesidad de usar algunos tipos de aditivos por alguna condición física de transporte u otros. Cuando hablamos con el tema de los áridos, es importante entender acá, y como les decía hace unos minutos, no hay árido bueno ni árido malo, solamente hay que saber qué es lo que tenemos en presencia. Y, por supuesto, controlar la calidad de ese tipo de árido. ¿Qué significa eso? Que si yo me presento en un proyecto, evalúo la calidad de áridos disponible en el mercado, disponible en la zona, en el site, lo primero que tengo que definir, ok, esta es mi banda de trabajo, esta es mi granulometría tipo con la cual yo estoy empezando a hacer el trabajo, por ende, a futuro yo no controlo si es que está dentro de una banda normativa tipo ASTM o tipo ACI u otra, sino que tengo que controlar que no se me mueva con unos parámetros de holgura, por supuesto, del diseño original con la cual yo tomé esa área. Si yo tomo o si yo mantengo esa primera foto de la arena que tengo en el proyecto y la voy manteniendo en el tiempo, no debiéramos tener ningún problema para el diseño que lo realizamos. Pero, por ejemplo, si esa arena por algún motivo pasa de tener un 2% fino a un 5% fino, lo más seguro es que va a tener una consecuencia inmediata en el chocret o en el hormigón proyectado porque nos va a demandar más agua. Y al demandar más agua, ¿qué va a pasar? Modificamos razonamos cemento y por ende ponemos en riesgo la calidad del producto. Entonces siempre hay que tener una banda de trabajo adecuada a la realidad del proyecto y estando dentro de esa banda uno puede manejar el diseño como tal desde el origen, ¿cierto? Pero si hay algún cambio fuera de banda de la que definamos nosotros para el proyecto, claramente tenemos que hacer una modificación en el diseño, subir cemento, usar otro tipo de aditivo, etc. El tema del árido también va a tener consecuencias en el porcentaje de rebote, por supuesto, mientras mayor agregado grueso, mayor a la malla 4, o sea, de 5 milímetros mayores, mayor potencial vamos a tener de rebote si es que no tenemos una matriz agua-cemento suficiente para cubrir todas las partículas. Entonces, si nos enfrentamos a un árido grueso y además queremos tener un ahorro de cemento, o sea, hablar de 350, 360 kilogramos de cemento, lo más seguro es que vamos a tener un chocret con bastante rebote o sobre lo normal, ¿cierto? Entonces ahí hay que subir un poco la dosis de cemento para tener mayor relación agua-cemento, mayor pasta que pueda cubrir la totalidad de los áreas. También depende de los contenidos finos, la bombeabilidad de la exudación y, por supuesto, la variación de dosis aditivo que uno tiene que ajustar dependiendo de la realidad del proyecto en donde estemos presentes. Y por otro lado, tenemos las condiciones del cemento, en donde el tipo de cemento definido para el proyecto puede variar, ¿cierto?, la demanda de agua de cemento por su finura. Por ende, el mensaje acá es si por algún motivo el proyecto va a cambiar de cemento, que por ejemplo acá en Chile pasa, es muy común que los proyectos mineros cambien de cemento por temas de negociaciones y esperan que el diseño se mantenga igual, lo primero que hay que entender es que cambiando el tipo de cemento, la naturaleza del cemento, la naturaleza de los suplementos cementicios, ¿cierto? Vamos a tener una variación de la demanda de agua natural o intrínseca al tipo de cemento que estamos contratando. Por ende, siempre que haya algún cambio de área, de aditivo, de cemento, e insisto con ese concepto, la mayor forma de asegurar la calidad de nuestro producto es evaluar y buscar la mejor solución, el tailor-made que se dice, ¿cierto? El diseño a la medida para esas materias primas. También, como les comentaba, por el tema del área, afecta el tema del rebote y, por supuesto, el tipo de cemento va a tener incidencia en la dosis de los aditivos que se pueden estar ocupando, tanto de los aditivos para el diseño como tal, ¿cierto? Para tener nuestras mezclas de chocret, como para la dosis de aditivo acelerante, ya que un cemento con bajo calor de hidratación, por decirlo de alguna forma, nos va a provocar que su curva de desarrollo de resistencia temprana pueda ser un poco más lenta de lo que podemos tener con un cemento con alto potencial de resistencia. Por ende,
vamos a tener que trabajar en mover la razón agua-cemento para generar esa energía, o subir un poco la dosis de aditivo para hacer reaccionar, ¿cierto?, con mayor rapidez el cemento, y lograr el posible requerimiento de resistencia temprana que pueda tener algún proyecto en específico. Resistencia temprana me refiero a la primera hora, ¿cierto? Entre la hora y las 3 horas, en donde se puede esperar llegar al megapascal o a los 2 megapascales, que son los requerimientos que uno comúnmente puede ver en estos tipos de túneles. Acá hablando de las clases, ¿cierto? Pasando directamente a ese tema de las resistencias tempranas, tenemos las curvas J de la guía austríaca de Chokret, en donde se clasifican como J1, J2, J3. He visto en mi experiencia en Latinoamérica muchos casos en donde se definen ciertas curvas de resistencia, en donde existe una exigencia muy alta en los primeros minutos para poder cumplir una exigencia mediana, ¿cierto?, a la hora o las 2 horas. Es común ver hoy día, ¿cierto?, después de varios años en que las curvas J estuvieron mayormente presentes en las especificaciones, ver el concepto de 1 megapascal a X horas, 1 megapascal a 1 hora, 1 megapascal a 2 horas, porque se entiende que geotécnicamente al megapascal el túnel ya tiene la capacidad, o el chocre ya tiene la capacidad de resistir, ¿cierto?, las solicitaciones del macizo rocoso, y por ende permite trabajar con la certeza o la seguridad para poder seguir en el avance del proyecto. Pero cuando uno toma esa exigencia de 1 megapascal a ciertas horas, en general estás trabajando, por ejemplo, si yo tomo acá, voy a ver si logro poner el cursor, si yo pongo acá la exigencia a la hora de 1 megapascal, estoy trabajando con una clase entre J2 y J3, ¿cierto? En donde la exigencia de resistencia temprana puede variar entre 0,3 y 0,4 megapascales a los 6 minutos. Por ende, cuando se especifica una curva J, ¿cierto? Lo que estamos haciendo es estresar el sistema, porque, por lo menos, la experiencia de los cementos adicionados que hay en la zona del Pacífico, en Perú, en Chile, etcétera, que se trabaja con cementos mayoritariamente puzolánicos, ese tiempo de energía a primeros minutos cuesta bastante activarlo. Ya después de los 10-15 minutos se logra con mayor facilidad, por decirlo de alguna forma, pero al lograr los primeros 6 minutos, en general, lo que se provoca es tener que activar con muy alta dosis de acelerante, y eso potencialmente, claro, estoy logrando el objetivo, ¿cierto?, de cumplir una curva J, pero no estoy cumpliendo el objetivo quizás de la pérdida de resistencia a los 28 días entre un hormigón patrón y un hormigón con acelerante. Entonces, ahí siempre lo que hay que tener en cuenta es, ok, ¿por qué estoy solicitando una J2? ¿Efectivamente necesito que este hormigón soporte 0,3 megapascales a los 6 minutos? ¿O especificando el megapascal a la hora, el megapascal a la hora 30 o el megapascal a las 2 horas es suficiente para darle seguridad a mi avance de túnel? Eso, por supuesto, que a los diseñadores, acá netamente yo solamente muestro lo que mi experiencia me ha mostrado dentro de los proyectos, en donde cuando se ha exigido la clase 3, por lo menos acá en Chile, se tomaron diversas consideraciones, se hicieron diversos eh, movimientos de diseño para lograr, y finalmente el proyecto, después de un año, lo entendió que era una exigencia que no estaba de acuerdo con la realidad del túnel, por ende bajó la exigencia y movió finalmente a 1 megapascal a 1 hora, independiente de lo que pasara en los primeros minutos, ¿cierto? Y eso deja un poco de holgura para los cementos puzolánicos o cementos adicionados que tienen una baja velocidad de arranque en el tema energético. Así que bueno, es un texto básicamente que dice lo que les comento, porque en general, cuando vemos en Norteamérica o en Europa, existe una variedad de tipos de cemento que lo más seguro que están diseñados para cumplir las altas exigencias, por ejemplo, de la clase J3 que se especifica en la guía. Cuando hablamos de externalidades, ¿ya? Cuando hablamos de externalidades, ya podemos empezar a hablar un poco, ya saliendo del diseño, empezamos a hablar de cómo nos afecta la temperatura ambiente de la mezcla, o sea, la temperatura ambiente y de la mezcla, ¿cierto? Baja temperatura, que es un poco lo que les decía al inicio, van a afectar el desarrollo de resistencia. Altas temperaturas, por contraparte, pueden generar un rápido secado o un mayor rebote. Si nosotros entramos a la proyección con un hormigón, o con un hormigón proyectado, o un chocolate con, no sé, 33 grados de mezcla, ¿cierto?
Al adicionar el acelerante que va a cortar el estado fresco, el estado plástico en forma inmediata, se van a generar resistencias muy tempranas de secado, que pueden incluso, dependiendo de la faena donde se esté proyectando, que aumente el porcentaje de rebote del hormigón como tal. En el tema humedad, por supuesto, ambiente húmedo siempre van a mejorar el curado del chocre. Control de calidad, trabajar siempre con los laboratorios certificados, siempre con las buenas prácticas. Acá siempre nosotros podemos hacer un diseño teórico en la base, ¿cierto? Podemos hacer un diseño teórico a nivel de laboratorio y decir, ok, aquí tenemos el chocret, pero finalmente el control, la certificación, la seguridad de que lo que se está haciendo en la frente de trabajo para verificar la calidad de nuestro chocret, para verificar la calidad de nuestro sistema de proyección, en donde no solamente tenemos que tomar la muestra del chocret a pie del camión, sino que finalmente tenemos que hacer los controles de calidad, tenemos que hacer el seguimiento al trabajo del operador del RoboShot o de la proyección manual, ¿cierto? Para poder lograr que todo el sistema esté bajo supervisión, porque como les decía al inicio, podemos hacer todo el trabajo previo perfecto, podemos tener control de calidad, podemos tener control de cono, podemos tener control de temperatura del hormigón, etcétera, pero si no tenemos control de la operación, si no tenemos una supervisión directa del operador del RoboShot, lo más seguro es que vamos a tener por ahí algunas desviaciones no controladas que quizás vamos a tener algún perjuicio en el futuro. Y por supuesto, en el concepto o en el tema de la proyección, siempre es bueno tomar las recomendaciones. A título personal, las recomendaciones que da FNARC son bastante correctas, son recomendaciones no complejas de seguir y que en el fondo se puede trabajar con los equipos de proyección, capacitando o enseñando o haciendo ese tipo de recomendaciones para que lo tengan dentro de sus habilidades, por supuesto, a trabajar. Y en la norma, en la normativa ACI también existen un par de recomendaciones que no están incluidas en esta presentación, pero también existen recomendaciones de proyección que por ahí están más enfocados a la realidad americana, ¿cierto? Norteamericana, en donde trabajan bastante con proyección manual y todavía se ven proyección de hormigón en sistema con choclet seco. Acá un par de variables, ¿cierto? Que son las recomendaciones básicas de cómo hacer el trabajo proyección. La posición correcta siempre va a ser, y la recomendación va a estar, que la distancia máxima máxima y mínima, ¿cierto? De la proyección entre la boquilla y la frente de trabajo tiene que estar entre 1 a 2 metros. Y el ángulo de proyección tiene que tender a tener el ángulo de 90 grados en forma preferencial para poder lograr una buena compactación de la mezcla sobre el macizo rocoso, sobre el túnel que estamos construyendo. Distancias menores o mayores van a provocar algunos ciertos problemas. Si tenemos distancias menores, si proyectamos menos de 1 metro, lo que vamos a lograr es que vamos a tener una mayor cantidad de rebote, porque en el fondo estamos bombardeando en forma directa la frente. Y distancia mayor a 2 metros, vamos a tener problemas de compacidad, potencialmente podemos tener menor densidad del elemento proyectado. Y el ángulo básicamente va a tener la consecuencia de mayor rebote. Si desviamos el ángulo de 90 grados a 45 grados, lo que vamos a hacer es generar una pared como frontón, ¿cierto? En donde el rebote va a salir con mayor cantidad o mayor porcentaje del honor. Y las condiciones básicas, ¿cierto? De una proyección, primero siempre se recomienda la limpieza, luego se recomienda el relleno de las zonas profundas, ¿cierto? Para generar luego una capa primaria, ¿cierto? De sostenimiento, hacer una segunda limpieza una vez que el hormigón ya esté proyectado y hacemos la segunda capa o la capa final de revestimiento por sobre el hormigón de sostenimiento primario de buena forma y con una buena adherencia entre los sustratos. Acá podemos ver 3 fotos típicas que uno puede encontrar, ¿cierto? En las proyecciones. Está el tema de las laminaciones, que eso depende mayoritariamente de las habilidades del operador. Depende también del sistema de bomba que tengamos para el acelerante, ¿cierto? Si tenemos un sistema de bomba por pulso, lo que vamos a tener es que tenemos 1, 2, 3 pulsos de acelerante y luego un pulso sin tal, y por ende esa capa de chocret va a quedar sin dosis de acelerante o con mucha dosis de acelerante, dependiendo de los casos, ¿cierto? Hay una diferenciación entre los pulsos de la bomba de chocret y la bomba de acelerante.
El tema de las sombras también, cuando tenemos enferradura presente, mayoritariamente se encuentran este tipo de imperfecciones, básicamente por mucha cuantía de fierro en la frente o por las habilidades del operador que no tomó los ángulos necesarios, ¿cierto?, para cubrir primero eh, las zonas posteriores, digamos, a esta enferradura, o por otro lado, extracción de testigos en choque de fresco, en donde, dependiendo de la realidad de proyección que se haya realizado, menor dosis de acelerante o un fraguado lento particular de la faena, se generan testigos con estas laminaciones o estas roturas, ¿cierto? Por estar en un estado más fresco y la fricción de la testiguera provoca que se desgregue el elemento que estamos ensayando. Entrando un poco ya al tema del uso de la fibra en Chocret, vamos a hablar un poquito, y voy a apurar un poco los tiempos porque ya me quedan 10, 15 minutos, no más que eso. El Chocret, como tal, ¿cierto? Los beneficios de la microfibra en el Chocret: reemplazo la malla de acero, trabajo rápido y seguro, menores costes de desgaste que fibras de otra materialidad, menor rebote que con malla y, por supuesto, sin sombra, que es uno de los efectos que había mostrado anteriormente, y ensayo de energía de absorción que se pueden realizar en los paneles proyectados, ¿cierto?, en forma independiente a la frente de trabajo, pero tomados, ¿cierto?, en el mismo punto en donde estamos haciendo el trabajo. ¿Cómo trabaja la fibra a nivel general de los túneles? ¿Cierto? Nosotros tenemos que tomar los dos puntos de los 28 días acá en la parte, digamos, de la derecha de esta gráfica, porque claro, primero tenemos el concepto de las microfibras que trabajan en la fisuración de edades tempranas, que funciona perfecto para hormigones moldeados, y para efectos de 28 días la microfibra trabaja con la protección contra fuego y la macrofibra trabaja aumentando la energía de absorción y el incremento de la ductilidad de los elementos que estamos trabajando. ¿Cómo trabaja la microfibra? La macrofibra, perdón, una forma gráfica para reflejarlo. Si vemos este gráfico de carga, tenemos primero en el punto 1 una viga moldeada, en el punto 2 posterior a la fractura, y si no tuviéramos la fibra pasamos inmediatamente al punto 4 en donde tenemos un elemento fracturado. Con la fibra lo que logramos es alargar el tiempo de vida, alargar el límite último de servicio del elemento que estamos diseñando, y por ende tenemos un hormigón que puede trabajar a mayor ductilidad o soportando mayor capacidad de energía. Acá son 3 curvas en donde distintos tipos de diseño con cantidad de fibra, ¿cierto? Podemos tener un comportamiento del elemento tipo ablandamiento, tipo elástico plástico o endurecimiento, que en el fondo son las propiedades que le puede otorgar posterior a la primera fisura a los elementos de hormigón con fibra. Acá un ejemplo, ¿cierto?, de cómo las sombras o los vacíos pueden producir falla en el revestimiento cuando estamos trabajando con armadura, y cómo el revestimiento con hormigón proyectado logra hacer un trabajo continuo, ¿cierto?, porque no tenemos este concepto de sombras, por ende tenemos un trabajo directo, ¿cierto?, del Chocret en conjunto con el elemento rocoso o el tipo del suelo que estemos trabajando en la tunelería. Algunas normativas de Chocret que podemos, acá solamente se describen, pero que siempre es bueno tenerlas en mente. Tenemos los ensayos de absorción de energía, que son los paneles FNARC ASTM 15, perdón, panel ASTM con la C1550, el panel FNARC, que está normado por la norma europea 14488-5. También tenemos las vigas FNARC, que están también normados por la 14488-3, ensayo Barcelona, y también ensayo de viga para hormigón estructural de la 14651. Y por el lado del spalling, ¿cierto?, que es para lo cual se usa la microfibra, tenemos las especificaciones, las guías y especificaciones para pruebas de hormigones pasivos para la protección de túneles viales. ¿Qué es lo importante a tomar en cuenta acá cuando nosotros vemos los paneles de hormigón proyectado? Es entender que hay ciertas variables en donde nosotros tenemos que tomar en cuenta a la hora de tener la proyección. Lo primero es la dosis de acelerante. Tenemos que tender siempre a utilizar la dosis de acelerante principal del proyecto, ¿cierto? Si yo estoy haciendo mi túnel con 10% de acelerante, con 8% de acelerante, el panel tiene que ser proyectado con la misma dosis. A entender que los paneles de FNARC tenemos la
la recomendación, ¿cierto?, normativa de que tienen que ser paneles cortados en 10 centímetros, más o menos 0,5 centímetros, pero hay algunas tendencias que muestran, o algunas malas prácticas en donde se ha propuesto por el lado de algunos proveedores bajar la dosis de acelerante, cosa de poder enrasar la terminación del panel FNAR. Lo que estamos haciendo ahí, por supuesto, es al bajar la dosis de acelerante, estamos potenciando la resistencia de 28 días. También al poder enrasar el panel, lo que estamos evitando es cortarlo y por ende estamos evitando tener activación mecánica externa, ¿cierto?, al panel, y por supuesto, y como consecuencia, y con el riesgo potencial a nuestro proyecto, es que estamos muestreando o certificando un panel con las condiciones que no son las reales con las cuales se está proyectando. Así que ahí siempre tener en cuenta que lo que nosotros estamos ensayando en terreno es lo que finalmente está en la frente, por ende tienen que ser las mismas condiciones y, por supuesto, trabajar y lograr el objetivo en esa línea. Las recomendaciones de FNAR también dan que los paneles tienen que tener un ángulo en 45 grados posterior a la base, lo cual nos permite botar el rebote que, por ejemplo, en este caso de esta foto intermedia, se quedó acumulado en la zona en el ángulo 90 grados del término del panel. ¿Cómo trabajan las microfibras? Las microfibras, para el concepto del tema del spalling, trabajan, por un lado, si no tuviéramos las fibras, ¿cierto? La microsfera de agua que podamos tener de humedad intrínseca del hormigón en nuestro túnel, a la presencia de un incendio, ¿cierto?, se evaporan y ese vapor genera tensiones al interior del hormigón que genera la explosión de la capa superficial, y eso se le llama spalling. Lo que hace la microfibra en su contenido total de microfilamento que le estamos introduciendo, esta se derrite a menores temperaturas que la evaporación del agua, por ende se genera una evaporación posterior del agua por temperatura y ese vapor se va por los intersticios obteniendo mayor tiempo antes de la falla del túnel. Acá las microfibras no es que no van a evitar que el túnel, que el hormigón no falle, el hormigón va a fallar igual, pero está dando más tiempo para que no se produzcan esas explosiones y que por supuesto esas explosiones en los túneles viales no provoquen fallecimiento o mayores daños a las personas que puedan estar en el túnel como tal. Acá un ejemplo de las distintas normativas, las distintas curvas de generación de calor que existen a nivel normativo, en donde cualquier proyecto vial puede especificar alguna de ellas. En general, la que mayoritariamente uno trabaja o que yo he visto en los proyectos es la curva azul, en donde es HC Hidrocarbón Eurocode 1, en donde muestra que a los primeros 30 minutos ya hay una temperatura de 1100 grados en el túnel. ¿Para qué se diseña esto? Porque nosotros tenemos que verificar, ¿cierto?, que el cumplimiento de nuestros choclets con las fibras que estamos incluyendo en teoría cumple y no se genera spalling en ese desarrollo de temperatura como tal, y lo vamos a ver luego en el caso de Ruta Dos Tamoios de Brasil. Para este proyecto, es un proyecto de mucha importancia para Brasil como tal como país, también como para la empresa SICA, para nuestros colegas de SICA Brasil, por la ingeniería y por todo lo que significó el desarrollo de este proyecto, que tiene una extensión total de casi 22 kilómetros, ¿cierto?, hasta la costa norte de Sao Paulo, con una inversión de más de 700 millones de dólares. Acá, como pueden ver, el camino es un camino sinuoso con muchas curvas, que además tiene una diferencia de cotas de 650 metros, por lo que fue bastante complejo su ejecución. Algunos antecedentes del proyecto fueron 4 túneles con un total de casi 13 kilómetros, 10 puentes y viaductos con un total de 2,6 kilómetros, y las secciones de los túneles principales fue de 120 metros cuadrados y la sección del túnel de emergencia fue de 33 metros cuadrados. El total de excavación de roca fueron casi 2 millones de metros cúbicos y el total de excavación de suelo fueron 25.000 metros cúbicos. Acá la exigencia del proyecto Chocret, o de las especificaciones del Chocret como tal, tenía 2 especificaciones. Tenía por un lado cumplimiento de la viga FNARC, la UNE 14488-3, cumplir la resistencia residual clase 1, lo vamos a ver luego en la siguiente diapositiva, y para efectos de control de calidad, se especificó, y es el primer proyecto en donde yo particularmente veo la especificación, del ensayo de Barcelona para hacer el control de calidad intermedio. Vamos a ver luego que la dinámica de control de calidad era
cada cierto tramo hacer el ensayo formal de la viga FNARC, pero entre esos tramos, ¿cierto? Entre esos volúmenes, podían hacer controles intermedios con el ensayo Barcelona posterior, por supuesto, a una homologación de datos que les permitía tener la certeza que se estaba haciendo el trabajo en buena calidad. Acá tenemos un poco la explicación del panel FNARC, que de un panel proyectado se cortan 3 vigas, los cuales tienen una dimensión de 500 milímetros de largo y las dimensiones de 17,5 centímetros por 12,5 como tal, y tiene doble carga superior. Acá se puede ver los tipos de curvas que se generan, ¿cierto? Como ejemplo, y lo que exige la normativa para clasificar como clase 1, dice que la deflexión a la viga de 0,5, o sea, en este punto de acá, tiene que ser 1,5 megapascales, luego va bajando, ¿cierto? A 1,3, 1,1 y 0,5. Esa era la exigencia del proyecto como tal, bajo la normativa de este ensayo FNARC 14488-3. El ensayo Barcelona, ¿cierto? Que también era el ensayo con lo cual estaban haciendo el control de calidad. Está la normativa 83515 y la exigencia para este tipo de ensayo era cumplir un FR2 mayor a 0,5. ¿Cuál es el beneficio del ensayo Barcelona? Facilidad de transporte y capacidad de realizar más ensayos en cantidad numérica. Menor desviación de resultados, baja por más o menos un 10% de desviación estándar. Un método no masificado, ¿cierto? No está especificado, no está reconocido por las herramientas de diseño de túneles, ¿cierto? Pero sí está reconocido normativamente para realizar este tipo de comparaciones. Posibilidad de implementar como autocontrol y, por supuesto, la facilidad de extracción directamente de la frente a través de una testillera de 6 pulgadas para lograr el objetivo y tener la muestra real de lo que estamos trabajando en el proyecto. La dosificación como tal del hormigón de ese proyecto fue una dosis mínima de 400 kilos, cemento resistente a los sulfatos, relación agua-cemento menor a 0,50, tamaño área máximo 12,5, proyección vía húmeda, resistencia de 25 megapascales, hasta acá todo normal, ¿cierto? Ningún problema, y con un control de resistencia bajo la normativa europea entre 0,2 a los 1,2 megapascales, sin exigencia de clasificación de un tipo de J, pero sí midiendo, ¿cierto? Para buscar el tiempo exacto en donde se cumplía el megapascal de resistencia. En cuanto al en cuanto al spanning, perdón, también se definió la curva, de acuerdo a la curva HC Hydrocarbon Eurocode 1, en donde se dio la posibilidad de ensayar, ¿cierto?, en forma particular por el proyecto, y la ingeniería, tanto el mandante como los aplicadores, decidieron hacer un testeo con dosis de fibra menores a las que se recomienda normalmente. Cuando hablamos de spalling, en general las recomendaciones hablan de 2 kilogramos por metro cúbico, 1,8 kilogramos por metro cúbico. Acá hicieron el barrido con 3 tipos de dosificaciones a la baja, por supuesto, para efectos de minorizar los costos. Y acá en este caso se puede ver que el primero con dosis 0,6 kilogramos por metro cúbico, acá tenemos 4 curvas. Tenemos la curva roja, que es la curva que cumple la temperatura del Eurocode, la especificada, y acá 3 sensores en donde la curva amarilla está a 25 milímetros de profundidad, la curva verde a 40 milímetros y la curva morada o semiazul a 75 milímetros. Y eso muestra, digamos, el desarrollo de temperatura en cada una de estas dosis. Acá tenemos intermedio, la dosis de 0,8 kilogramos, en donde se ve un desprendimiento menor al del 0,6, en donde directamente existió el spalling, ¿cierto? Hubo explosión de la capa superficial. Y luego 1,2 kilogramos, en donde se puede ver en esta tabla que hubo 0% de desprendimiento, por ende se aprobó su uso a la dosis de 1,2 kilogramos, bajando la dosis promedio o normal o típica que uno puede tener en estos tipos de proyectos. Bueno, todo esto le significó a Sika, por supuesto, tener, yo creo que el mayor hito es que tuvo un diseño de revestimiento final para estos túneles viales con macro y microfibra, de lo cual son pocos los casos a nivel global en donde se puede definir o se puede ver este tipo de soluciones. El uso de aditivos enfocado en el proyecto, por supuesto, permitió disminuir el tiempo de los avances por el uso de acelerantes cromados, etcétera, y con tecnología de aditivos que permitían traslados de hasta 3 horas sin perder performance del producto. ¿Cuáles son los productos que Sika trabajó en este proyecto? Macrofibra, Sika Fiber, 220 toneladas, microfibra de 12 micrones, también
con 80 toneladas y la tecnología de hiperplatificante y acelerante en una mayor cantidad, en donde el punto más de importancia, ¿cierto?, que se lograba el megapascal a la hora de proyección, lo que aseguraba un buen avance optimizado del proyecto. Las últimas 3 diapositivas y termino para estos 3 minutos que me he pasado en el tiempo asignado. La tendencia global en el choque, y acá yo creo que el mercado como tal tiende y va a tender a tener que tender, digamos, a este tipo de tecnología o a este tipo de avances, ¿cierto?, en el objetivo de la baja del CO2, de las emisiones de estos tipos de productos que tienen una alta incidencia, ¿cierto?, en estos números a nivel global. Entonces, las megatendencias, todo el mundo y todos los países, todas las empresas están buscando cómo optimizar el uso, la disminución del cemento, la disminución del clinker, cómo utilizar la tecnología de aditivo para mejorar el performance a costa de química y no a costo de cemento, valga la redundancia. Los high range water reducers, los aceleradores, la fibra también apuntan, digamos, a esa tendencia. En general, la tendencia del cemento, ¿cierto?, va en camino al cemento adicionado para mejorar el CO2 y la eficiencia de costo. La tendencia de dosis de cemento cada vez se acerca más en promedio a los 400 kilogramos. Incluso hay proyectos por ahí que estamos trabajando con 380, incluso con 360 kilogramos de cemento, de la mano, por supuesto, de menores exigencias de resistencia temprana. En los acelerantes en base a álcali, a libre de álcali, en vez de soluciones en los productos a suspensiones, cosa de no transportar líquidos, sino que transportar polvo y que sean diluidos en los países de uso. La malla de acero al refuerzo con fibra y de la fibra de acero a la fibra de polipropileno, en la medida, ¿cierto?, que las soluciones permitan trabajar con este tipo de diseño. SICA, alrededor de las fibras y el tema de fibra. Estamos pronto a inaugurar nuestra planta en Lima, en donde vamos a tener una capacidad de 2.000 toneladas por lo menos a partir de marzo del 2024, lo que de cara a la sustentabilidad nos está ahorrando el tema de los transportes intercontinentes desde China, Europa o Estados Unidos, y tener nuestra propia capacidad de producción a nivel regional, lo que por supuesto va a ser un ahorro y una eficiencia de negocio de cara a los clientes y, por supuesto, de cara a las empresas. Y termino con 3 manuales disponibles, en donde cada uno de ellos tiene más de 100 páginas, en donde se habla técnicamente, ¿cierto?, de la tecnología tanto del hormigón, se habla técnicamente de la tecnología del chocolate y técnicamente de la tecnología del uso de fibra en el hormigón reforzado. Perdonando haberme pasado 5 minutos, con esto llego a mi fin y por supuesto ahí está mi correo y nuestros contactos de SICA Argentina, que seguro también están disponibles para lo que necesiten. Muchas gracias.